Hola, muy buenas y bienvenidos a esta nueva lección de Lightburn, en donde hoy vamos a ver el entorno de trabajo. Ya por fin estamos muy cerca de hacer nuestro primer epilograbado, que será la lección siguiente. Pero antes vamos a hacer un resumen de todo el entorno de trabajo de Lightburn. En primer lugar vemos la cama, una cama de 460 milímetros de ancho por 810 de largo. Y esta cama corresponde a nuestra máquina láser, la NG Master 2 S+, como ya hemos visto en este menú anteriormente en otras lecciones. Si elegimos otra máquina láser, como vemos, la cama ha cambiado de dimensiones porque corresponde a otra máquina láser. Entonces estas dimensiones de la cama serán en función de la máquina láser con la que trabajemos. Vamos a volver a NG Master 2+, y después de ver la zona de trabajo, nuestra cama, vamos a pasar a la siguiente sección, que son los menús. Si nos vamos aquí arriba, tenemos esta barra de menús donde nos van a salir un montón de opciones. Por ejemplo, tenemos aquí Lightburn, tenemos archivo, donde podemos hacer un nuevo trabajo, abrir, importar otros, donde podemos guardar lo que estamos trabajando, hacer exportaciones, hacer una impresión de nuestros trabajos. Después, si nos vamos a editar, vemos algunas de las opciones de la barra principal de tareas que veremos luego. Tenemos para seleccionar elementos, para copiarlos, para pegarlos, otras opciones que vienen aquí desactivadas todavía, que veremos más adelante, y los famosos ajustes, los ajustes de Lightburn, de dispositivo, de la máquina, que hemos visto en las lecciones anteriores. Si nos vamos a herramientas, nos encontramos con la barra de herramientas de creación y modificación, donde podemos hacer líneas, rectángulos, elipses, pues una serie de elementos que podemos ir creando. Incluso, pues podemos crear formas, hacer uniones, hacer diferencias, vamos a hacer operaciones booleanas con los elementos que tengamos en nuestra zona de trabajo. Si vamos a organizar, nos volvemos a encontrar con elementos de la barra principal de herramientas, que todo esto lo vamos a ir viendo luego. Pero esto es una forma de llegar donde ellos, aunque luego veremos que en las barras los tenemos mucho más accesibles a través de iconos y mucho más bonito. Con esto os quiero indicar que también lo tenéis disponible aquí. Al igual que si nos vamos a ventana, donde estos ajustes de vista previa, ajustar de cerca, zoom, los tenemos luego en accesos directos. Después tenemos aquí los estilos que queremos para nuestros trabajos. Y aquí tenemos una serie de herramientas que son ventanas flotantes que podemos ir activando o desactivando para que nos salgan aquí en nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, vamos a activar la biblioteca de arte. La activamos y nos ha salido aquí la biblioteca de arte. La cerramos y como eso podemos abrir otras. En otras lecciones, por ejemplo, habilitamos la consola, que la tenemos por aquí, y ahora ha desaparecido porque la hemos deshabilitado. Vamos a volver a habilitarla. Pero que lo suyo es que vayas jugando con esto. Yo prácticamente lo tengo activado casi todo. Como verás, también por defecto viene prácticamente todo activado. Pero tú puedes ir activando y desactivando en función de las cosas que vayas necesitando. Finalmente, nos vamos aquí a idioma, donde hay una traducción del programa a distintos idiomas. La verdad que hay unos cuantos, y tenemos aquí el español. Y finalmente ayuda, donde podemos ir al foro de soporte del Lightroom, comprobar si hay actualizaciones, las gestiones de la licencia, etcétera, una serie de cosas que hay por aquí. Y con respecto al idioma, como te habrás dado cuenta, la verdad que este programa es bastante intuitivo. ¿Y por qué digo que es bastante intuitivo? Porque si te pones por encima de cualquier icono, nos va a decir qué es. Por ejemplo, esto es Zone Out, pero si nos venimos aquí, nos dice que es inicio del láser X e Y, enviar el láser al origen del usuario, pero así con cada uno de los iconos. Ahora nos vamos a ir a la barra de herramientas de creación y modificación, que es esta barra de aquí, con la que podemos crear ciertos elementos. Y vamos a empezar con esta, nos vamos a saltar las de arriba, las vamos a hacer después para empezar a trabajar con ello, y así vamos a ver la utilidad que tienen las de arriba. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño trabajo, nos vamos a ir aquí, vamos a abrir esta foto del canal, la vamos a copiar, y nos venimos a Lightroom, y lo que vamos a hacer es pegarla. Como veis, la acabamos de pegar y le damos el tamaño que queramos y la ponemos aquí, en nuestra zona de trabajo. Por ejemplo, vamos a dejarla aquí, sí, aquí centrada. Y ahora, por ejemplo, lo que quiero hacer es escribir un texto. Así que nos venimos a incluir texto y le incluimos aquí. Y empezamos a escribir Gititronic. Nos volvemos a seleccionar, por ejemplo, para que veáis aquí el acceso rápido es escape. Damos a escape. Y ya tenemos seleccionado Gititronic. Y lo que vamos a hacer es darle una letra más grande. Y por ejemplo vamos a hacer un círculo, para tenerlo seleccionado, para que haya una pequeña variedad. Así, por ejemplo. Un truco bastante interesante, vamos a dejarlo como tip, que si queremos seleccionar alguno de estos elementos, podemos pinchar sobre él, por ejemplo aquí,
aquí, y si queremos coger varios de estos elementos tenemos dos formas de hacerlo. Una es seleccionando todos los elementos, así de izquierda a derecha, como veis el cuadrado rojo, todo lo que quede metido dentro de ese cuadrado es lo que vamos a seleccionar, y como veis hemos cogido el texto y el icono, pero no hemos cogido el círculo porque no lo hemos cogido entero, no ha quedado dentro de ese cuadrado de selección. En cambio, si pinchamos de derecha a izquierda, como veis el cuadrado es verde y todo lo que toque este cuadrado, aunque no hayamos seleccionado todo, quedará seleccionado. ¿Habéis visto? Han quedado seleccionados los tres elementos solamente con tocarlos, al igual que cuando trabajamos con AutoCAD. Y como veis, este es un tic bastante interesante. Después, por ejemplo, vamos a hacer alrededor pues unos rectángulos, podemos añadir líneas, vamos poniendo puntos, así. Y podemos hacer distintas formas geométricas. Y como ves, con la barra de creación de modificación de elementos podemos ir introduciendo distintas opciones. Y estas de aquí, que son operaciones booleanas, matrices, que iremos viendo. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a seleccionar el cuadrado y el círculo y vamos a hacer unas operaciones booleanas. Vemos aquí que podemos hacer la suma de los elementos. Vamos a seleccionar únicamente esto, así, correcto. Y si le damos aquí a sumar elementos, como veis, se ha quedado la suma de estas dos formas y nos ha quedado algo así. Si vamos para atrás, Control Z, también podemos hacer la unión booleana y que queda algo similar, como veis. Volvemos a dar Control Z y aquí vamos a hacer la resta. Y como veis, al hacer la resta de una sobre otra, del elemento que hayamos seleccionado primero sobre el segundo, nos queda esto que nos ha quedado aquí. Volvemos a dar Control Z para volver al inicio. Y finalmente vamos a ver esta operación booleana que equivale a la multiplicación y nos vamos a quedar con las zonas comunes, con las zonas que solapen unas con otras. Y nos quedaría algo así. Y bueno, esto un poco para que lo vieseis como ejemplo. Venga, vamos hacia atrás y me voy a quedar con esta opción que tenemos aquí, que me ha gustado. Esta la vamos a eliminar. Así, y nos quedamos con esto. Y después podemos crear arrays, podemos crear matrices, pero bueno, estas opciones ya las veremos en otros tutoriales más adelante porque si no se nos va a hacer muy largo este. Pero únicamente, bueno, pues para que vieras, para que sirven un poco estas opciones de aquí. Si seleccionamos esto, podemos hacer una equidistancia y que está a 5 milímetros. Si ponemos a 10, pues se nos aleja 5 milímetros más, a 10. Podemos hacerlo hacia adentro, hacia afuera, podemos poner hacia adentro y hacia afuera a la vez. Veis que aquí está en redondo, le ponemos un bisel que nos hace un corte o le hacemos en modo esquina. Esto como veamos. En principio yo lo voy a poner en modo esquina, que es lo que me gusta, y le vamos a dar OK. Y tenemos ya nuestro proyecto que va cogiendo forma. Por ejemplo, también tenemos esta opción que me parece muy interesante, ¿no? Que es nuestra regla, una regla de medidas. Le ponemos aquí y si por ejemplo ahora seleccionamos cualquier elemento, como veis, nos indica el número de puntos que tiene, número de líneas, el perímetro, la anchura, si está abierto o está cerrado, el área, ¿no? Qué superficie tiene y bueno, pues punto inicial, punto final, las diferencias, ¿no? En cada uno de los ejes y el ángulo. Si nos vamos a una imagen también nos está dando información e incluso en el texto. Bueno, pues esto me parece bastante interesante. Por ejemplo, si ahora cogemos un cuadrado, para verlo más fácil, dibujamos aquí un cuadrado, le damos a la regla y nos está diciendo que tenemos 4 nodos, 4 líneas, que este es el perímetro, el ancho, el alto, que está cerrado, que es el área. No, pues es información bastante interesante. Vamos a eliminar el cuadrado. Otra opción bastante interesante es esta de aquí, la de esquinas redondeadas. Entonces nosotros le vamos a pinchar, ahora vamos a hacer un zoom in para verlo bien aquí y vamos a seleccionar este elemento. Si te fijas, nos está dando todos los puntos que conforman este elemento, ¿no? Que se va creando. Aquí tenemos una curva, tenemos una recta y aquí tenemos esta esquina. Vamos a centrarnos en la esquina y ya hemos seleccionado el radio. Podemos poner un radio 5, podemos poner un radio 10, lo que veamos. Pero si ahora damos doble clic en este punto, nos acaba de redondear esta esquina. Si volvemos para atrás y le damos por ejemplo 10, le damos doble clic y en este caso el radio es de 10 milímetros y así sucesivamente según vayamos cambiando el radio. Le volvemos a dar para atrás y le vamos a dar por ejemplo 2. Le damos aquí y es más cortito. Otra opción que me parece bastante interesante. Nada, vamos a volverle hacia atrás para dejar nuestro proyecto como estaba. Una vez que ya hemos visto la barra de herramientas, ¿no? De creación y modificación de elementos, así un poco por encima, pues ahora vamos a seguir toqueteando los elementos que tenemos en el área de trabajo. Por ejemplo, nos vamos a ir a propiedades de fuente y de texto. Es decir, si nosotros seleccionamos este texto que habíamos escrito antes, seleccionamos así, veis que ha pasado de sombreado a color esta zona de aquí, donde nosotros, bueno, pues podemos cambiar la tipografía. Veis que hay un montón de tipografías con las que podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a dejar stencil
y vamos a tener este efecto. ¿Qué vemos que es muy grande? Bueno, pues lo que hacemos es bajar un poco la altura y ya nos entraría dentro de lo que es nuestro logo. Podemos ponerla en negrita, podemos ponerla en cursiva, todo en mayúsculas, que ya está. Bueno, pues podemos ir haciendo y toqueteando todo lo que queramos, ¿no? Hasta que demos con un diseño que nos guste. Por ejemplo, ahora vamos a ir a alinear. Entonces, si nos vamos aquí para alinear en X, nos vamos a la izquierda y lo estamos alineando en el lado izquierdo. Si nos vamos a la derecha, lo alineamos del lado derecho. Y si le damos a medio, lo estamos alineando desde el centro. Y lo mismo con el eje Y. Arriba, abajo, pero bueno, vamos a ponerlo en el medio. Como veis, es bastante fácil trabajar con texto. Ahora nos vamos a ir a la sección de tamaño y posición, que es esta sección que tenemos aquí. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar un elemento. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta imagen que hemos pegado antes. Y ves que ya tenemos esto habilitado para trabajar. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es en qué posición está nuestro elemento, en el eje X y en el eje Y. Si lo movemos, veis que va cambiando y nos está diciendo en qué posición está. La posición la podemos cambiar nosotros con el ratón o podemos ponerla aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle a 250 milímetros y veis cómo la estamos subiendo. Entonces, si queremos hacer un ajuste fino, lo podemos hacer así. Vamos a ponerla a 225, más o menos donde estaba, ahí. Y esto 280. Y ya la tenemos centrada. Lo mismo ocurriría con el texto, que también lo podemos hacer así. Podemos subirlo, pues en el eje X más o menos está bien. Vamos a redondearlo, 287, y vamos a subirlo un poquito, 182. Y veis, así vamos trasteando con ello. Volvemos a seleccionar la imagen y aquí tenemos la anchura y la altura que nos dice. Entonces nosotros podemos agrandarlo tirando de estas pestañas de aquí, como veis, o tocando la anchura y la altura aquí. ¿Qué es lo que ocurre cuando este candado está cerrado? Bueno, pues cuando cambiamos la anchura y la altura siempre es de manera proporcional. Si cambiamos la anchura, también cambia la altura. Entonces, si desbloqueamos el candado, ahora mismo si tocamos la anchura, solo cambia la anchura, como estarás viendo. Y si tocamos la altura, solo cambia la altura. Le volvemos a cerrar y ahora cambia todo en proporción. Bueno, pues vamos a ir para atrás hasta dejarlo como lo teníamos, así. Después tenemos esta matriz de puntos y lo que nos indica, o lo que hacemos con esta matriz de puntos, es tomamos la referencia del eje X y del eje Y de dónde se encuentra. Como veis, aquí están estos puntitos: 1, 2, 3, 4, el de en medio 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si nosotros seleccionamos este de aquí arriba, vais a ver que nos cambian las coordenadas de la posición, esta referencia, ya veréis. Si damos aquí, nos está diciendo que este punto, que es la referencia de donde vamos a mover esta imagen, son estas coordenadas en el eje X y en el eje Y. Pero si lo ponemos en el centro, ahora la referencia es esta y como veis han cambiado las distancias en X y en Y también. Entonces aquí un poco a gustos o dependiendo cómo estéis trabajando, pues podéis cambiar esta referencia. Y finalmente podemos hacer giros. Giramos 90 grados y como veis se ha cambiado. Le volvemos a dar a 90, le volvemos a dar a 90, 90 y le volvemos a poner en la posición que teníamos antes. Y el giro también le puedes hacer así. Vamos a ponerlo recto, más o menos, ahí. Y está aquí la sección de tamaño y posición. Entonces esto pues lo podemos hacer con el texto o incluso pues también lo podemos hacer con cualquier forma. Ahora, por ejemplo, vamos a girar esto 45 grados y como veis ha cambiado. Le damos para atrás para que quede como antes y lo mismo con todas estas opciones. Y ahora sí, ahora nos vamos a la barra principal de herramientas, ya que hemos visto un poquito, hemos hecho esta pequeña introducción que nos va a servir, bueno, pues para ver qué podemos hacer con las opciones de arriba. La barra principal de herramientas es esta sección que tenemos aquí. Todo esto que tenemos seleccionado. Entonces, como es obvio, esta es la de crear un nuevo proyecto, la de abrir, la de guardar, la de importar otro proyecto. Esto sería el equivalente a volver hacia atrás, control Z, o ir hacia adelante en los cambios que hemos hecho, volver. Y ahora, bueno, pues tenemos los típicos copiar, que si lo pegamos, si le damos a pegar, nos ha generado otro y nos movemos. Por ejemplo, le podemos borrar, podemos cortar este, para volverla a pegar en otro sitio, como veis, volvemos hacia atrás y bueno, esto es un poco pues el copiar y pegar que tenemos en todos los programas. Ahora bien, tenemos aquí la zona de zoom que es bastante interesante. Por ejemplo, si pinchamos aquí, nos va a coger toda nuestro área de trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom in con el ratón y nos encontramos aquí. Y si pinchamos aquí, nos va a coger y nos va a ajustar en la pantalla todo nuestro trabajo.
Pinchamos aquí y como veis nos lo ha ajustado perfectamente. Pero si pinchamos uno de los elementos y volvemos a dar aquí a zoom de selección, nos va a hacer un zoom de toda la pantalla del elemento que hemos seleccionado. ¿Habéis visto? Y ahora, si le deseleccionamos y volvemos a hacer un zoom del elemento, nos va a coger todo nuestro proyecto. Aquí lo veis. Al igual que con el ratón, tenemos aquí el zoom out, tenemos aquí el zoom in, por ejemplo nos vamos a ir así, y aquí tenemos el zoom de todo el proyecto. Vamos a ver toda la cama de trabajo y cómo queda con respecto al área de trabajo. Y una cosa que nos va a costar acostumbrarnos es, por ejemplo, si nos encontramos con este zoom in aquí dentro, para movernos, pues no nos vamos a poder mover con los cursores o con el ratón, no, tenemos que dar aquí, vista panorámica de arrastre, le pinchamos y ya sí, nos vamos moviendo por toda la zona de nuestra área de trabajo hasta donde queramos. Entonces pues vamos trabajando con un zoom out y nos vamos moviendo. Así. Hay que acostumbrarse un poquito a trabajar de esta manera. La verdad que se coge bastante rápido, pero al principio cuesta un poquito. Después tenemos estos ajustes, ¿no? Que ya los hemos visto, que son los ajustes del Livebook y los ajustes del dispositivo. Así que nos los vamos a pasar. Vamos a dar al escape para volver a coger este, ¿no? Para seleccionar. Seleccionamos estos dos y lo que podemos hacer es agrupar estos dos elementos que hemos seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos estos dos y seleccionamos las letras. Y si lo que hacemos aquí es agrupar. Ahora mismo estos tres elementos que hemos seleccionado corresponden a un grupo. Yo voy a pinchar fuera. Si pincho en la imagen, como veis es un elemento único, pero si ahora por ejemplo pincho en el texto, como lo hemos agrupado, estamos eligiendo el texto y estamos eligiendo estos dos elementos, estas equidistancias. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues que tenemos que estar muy seguros de las agrupaciones que queremos hacer, porque si ahora queremos tocar el texto, como veis no podemos hacer nada con él, no podemos cambiar la altura, ni el tipo de letra, ni nada. Entonces, bueno, pues deberíamos de volver a desagruparlos. Los desagrupamos, pinchamos fuera. Y ahora sí, ahora es un elemento único donde ya podemos tocar las características de texto, ¿no? El tipo de letra, la altura, la posición y al igual estas equidistancias, como veis, ya van por separado. Entonces lo mismo, lo de agrupar y desagrupar nos puede interesar en algunos proyectos y esto, bueno, pues os lo va a ir dando la experiencia. Siguientes iconos que tenemos en la barra principal de herramientas. Entonces, para que se activen, vamos a seleccionar un elemento, por ejemplo la letra, y al final esto lo que es un espejo con respecto al eje Y. Como veis está haciendo un espejo, un volteado. Esto es lo mismo pero respecto al eje X. Y ahora nos encontramos estos iconos de aquí que al final lo que sirven es para hacer alineaciones con referencias. Es decir, que si cogemos un elemento, como veis, no se quedan activados, pero si cogemos un segundo elemento, ya se han activado. Y lo que vamos a hacer con esto es hacer alineaciones de un elemento con respecto al otro. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es alinear, si pinchamos aquí, las dos equidistancias desde el lado izquierdo. Entonces, si pulsamos, como veis, en el eje X se han alineado desde el lado izquierdo. Los dos vértices empiezan desde aquí la figura y la hemos desplazado hacia la derecha. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Pinchamos aquí y como veis se han alineado desde el lado derecho. Y ahora vamos a hacerlo desde el centro. Se han centrado. Desde el eje de en medio. E imaginémonos, vamos a moverla por aquí. Así, vamos a dejarla por aquí abajo, que las queremos ahora centrar desde su punto medio. Pues lo que hacemos es dar aquí y se han vuelto a alinear, se han centrado. Entonces lo podemos hacer desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro y aquí tenemos desde arriba, desde abajo y desde el plano medio del elemento. Entonces, bueno, pues estas son herramientas que son bastante interesantes que nos pueden ayudar para nuestros trabajos. Después nos encontramos estos dos iconos y al final lo que hacemos es estar trabajando con escalas. Y es que lo que nos va a hacer es que los artículos seleccionados tengan el mismo ancho y tengan la misma altura. Pues primero seleccionamos este elemento. Y este elemento le vamos a escalar como el segundo que seleccionemos. Pinchamos este, el segundo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la misma distancia de ancho, con lo cual el de fuera, el primero que hemos seleccionado, se va a quedar con el mismo ancho del segundo que hemos seleccionado. Este es el orden que hay que seguir. Si le damos, como veis, se ha hecho más pequeñito.
Y lo mismo ocurre con la altura. Está aquí, pues va a tener esta altura con respecto al segundo que hemos seleccionado. Y nos queda una cosa así. Bueno, pues más opciones interesantes. Vamos a volverle a dar hacia atrás, así. Ya nos vamos a los siguientes iconos. Vamos a coger, por ejemplo, estas equidistancias otra vez y le vamos a pinchar aquí, que vemos que es esquina superior izquierda. Le pinchamos y lo que nos está haciendo es que lo que hemos seleccionado nos lo está llevando. Vamos aquí a darle a toda la hoja de trabajo, perdonad, ahí lo tenemos. Nos lo está llevando a la esquina superior izquierda. Entonces, la parte de arriba del trabajo donde está tocando y está aquí. Si vamos y damos al lado derecho, nos lo está poniendo aquí, en la esquina inferior izquierda y en la esquina inferior derecha. Y si le damos aquí, nos lo pone en el centro del trabajo. Por ejemplo, vamos a seleccionar ahora esto para volverlo a alinear y ya lo tenemos todo aquí en el centro del trabajo. Pero no queda ahí la cosa. Si seleccionamos todo, lo que también podemos hacer es este puntito rojo de aquí. La diferencia entre este y este es que el rojo es donde está nuestro láser. Entonces, nuestro láser está aquí ahora mismo, que es en la posición de inicio. Así que nos va a llevar nuestro trabajo a esa posición. Si le pinchamos, como veis, nos lo ha llevado ahí. Lo vamos a volver a poner en el centro y ahora vamos a mover nuestro láser. Vamos aquí a mostrar última posición y aquí veis que está nuestro láser. Pues nada, vamos a moverle y una vez que le tenemos movido, pues repetimos la operación y como veis, el centro se nos va a venir aquí. Habéis visto, el centro se nos va a venido aquí. Lo vamos a volver a centrar y lo dejamos ahí. Y la verdad que esta opción me parece bastante interesante. Ahora nos vamos a ir a la barra de selección de paleta de colores, que es esta barra que tenemos aquí. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues al final cada uno de los colores y cada uno de los números sirve para dar una propiedad correspondiente a cada uno de los elementos. Por ejemplo, para ver esto nos vamos a ir aquí, a cortes y capas. Y vamos a seleccionar Gititronic. Gititronic le vamos a dar las propiedades que tenga 0,1, con lo cual pinchamos en 0,1. Y como veis, acaba de aparecer esta propiedad para este elemento. Y esto tiene el color azul, ¿no? Como la propiedad que hemos obtenido. En cortes y capas, si ahora pinchamos aquí, lo que vamos a decirle es que ahora mismo si el láser tiene que hacer este trabajo, lo que va a hacer es pirograbar estas líneas. Pero tenemos la opción de ponerle relleno y lo que nos va a hacer es esto como un sombreado. Pero también tenemos la opción de relleno y línea, que a mí me parece bastante interesante poner relleno y línea cuando vamos a hacer esto, ¿no? Ya que los trabajos van a quedar más finos. Además, a esta propiedad le podemos hacer más cosas. Por ejemplo, si damos doble clic aquí, nos salen un montón de opciones que ya veremos en las lecciones siguientes con más detalle. Pero las cosas que nos importan ahora mismo, por ejemplo, pues es que le vamos a dar una velocidad de 8000 y una potencia del láser de 50. Todos los demás parámetros lo vamos a ver más adelante, según vayamos haciendo pues los distintos trabajos, ¿no? En las siguientes lecciones. Pero esto que te sirva un poco de introducción. Y como veis, ya le acabamos de dar todas estas opciones. Por ejemplo, incluso hasta podemos decirle si tenemos automatizado un asistente de aire que funcione o no funcione. Nosotros no tenemos asistente de aire, así que por ejemplo lo vamos a dejar apagado. Y ya acabamos de dar una propiedad a estas letras. Ahora, por ejemplo, a la imagen le vamos a dar otra propiedad. Por ejemplo, esta, la 02, la roja. Y como veis, ha detectado que es una imagen. Y aquí pues podemos cambiar la velocidad y la potencia también, ¿no? Si damos doble clic como antes. En principio, bueno, vamos a dejarlo así y que sirva como ejemplo. A esta le vamos a dar la propiedad verde, la 03, y le vamos a dar también relleno. Bueno, en este no vamos a darle relleno porque nos va a coger todo, así que solamente le vamos a dar línea. Pero imagínate que lo que queremos es, bueno, que nos marque esto, la verde quedaría así también, y que la de fuera queremos que nos haga un corte. Y el corte, por ejemplo, se lo vamos a dar con la 04. Y con la 04 le damos un corte. Le decimos que para corte, por ejemplo, vamos a ir a 2000 milímetros por minuto y una potencia máxima de 60%. Y una potencia máxima del 60% para corte. Ok. Entonces ya lo que va a ocurrir es que cuando nosotros vayamos a hacer el pirograbado de este trabajo, bueno, pirograbado y corte como hemos visto, nos va a hacer el borde y el relleno de este texto, nos va a hacer el pirograbado en escala de grises de esta imagen, nos va a hacer estas dos marcas de aquí y por último nos va a hacer el corte, la parte superficial de esto, nos va a hacer este corte y vamos a obtener esta pieza. Pero es que lo mejor de todo es que Lightburn tiene un simulador que no le hemos saltado antes y nos vamos a venir aquí, es esta pantallita de aquí. Le damos a la simulación, le damos a iniciar, vamos a subirle un poco la velocidad, vemos qué es lo que va a hacer nuestro láser. Estas líneas rojas es el recorrido del láser.
como veis. Es el recorrido que va a ir haciendo, y lo negro es lo que nos va a pirograbar o nos va a cortar. Y aquí nos está dando una serie de parámetros. Nos está diciendo que el tiempo total estimado de hacer este pirograbado y este corte es de 1 hora 47 minutos 40 segundos. Que los movimientos rápidos que está haciendo, que son 174.431 milímetros, va a tardar 54 minutos, y que la distancia de corte van a ser 189.874 milímetros y que va a tardar 52 minutos, ¿no? Vamos a darle un poco más de velocidad, así, vamos a darla por 40 y así vamos viendo cómo va haciendo nuestro trabajo. La verdad que tarda bastante, 1 hora 47, porque estamos haciendo la verdad que unas dimensiones bastante grandes. Estamos haciendo más o menos 30 centímetros por 30 centímetros, y veis como aquí ya terminó de hacer las letras y ahora se va a pasar a hacer el logo. Si le damos para adelante para hacer el logo, como veis, estas marcas rojas son el trazo, el camino que va haciendo del desplazamiento nuestro láser. Ahora nos venimos aquí un poquito más para adelante, más para adelante, más para adelante, y ya estaría a punto de empezar con los bordes. Como veis, ahí está. Y por último, el corte. Y la verdad que esta es una herramienta bastante interesante, y que, oye, que nos esté dando un tiempo aproximado de cómo realizar nuestro trabajo, pues me parece bastante útil. Bueno, espero que te haya quedado un poquito claro, al menos como introducción, de cómo se usa. Ya en los siguientes trabajos vamos a verlo más en detalle. Lo mismo en la de corte láser, que la hemos visto en lecciones anteriores, ¿no? Pues bueno, un poco la selección de la máquina, cómo queremos que se conecte, si por Bluetooth, si por el puerto serie. Y tenemos una serie de opciones que también vamos a ir viendo más adelante en los trabajos que vayamos haciendo. Pero prácticamente este es para iniciar el trabajo, el quemado, para detenerle, para pausarle. Si damos a marco, lo que va a hacer es nos va a encuadrar dentro del área de trabajo esta zona, así, de cuánto nos va a ocupar el trabajo. Aquí nos lo enviamos al inicio, a las posiciones de origen. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo, pero yo creo que hemos visto un montón de información, lo hemos visto a modo de resumen cada una de las opciones. Espero que este resumen del entorno de trabajo y de todas las secciones y barras de herramientas que tenemos en Livebook, que ha sido un poco resumen, ha sido un poco rápido, que te sirva para familiarizarte con el entorno, que hayas visto un poquito el potencial que tenemos con esta herramienta y que se te empiecen a ocurrir ideas para tus trabajos. Y hasta aquí estas lecciones han sido un poquito aburridas, pero ya a partir de la siguiente lección vamos a hacer nuestros primeros trabajos. Pero creo que era bastante interesante que viésemos todas las opciones anteriores para instaurarlas como base, y ya teniendo un conocimiento de todas estas opciones que hemos visto, ya sí, ya podemos trabajar e intentar sacar el máximo potencial a este pedazo de programa que es Livebook. Y ya no me entretengo más, ya no te doy más la brasa, y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.